En concreto íbamos a hablar sobre los outputs, ¿no? El año pasado fue como la novedad del reporte, entender un poco el desempeño de los ecosistemas y veíamos ahí un resultado que era bastante interesante, que era cómo transformar las capacidades, las condiciones que en general se daban en los ecosistemas que estamos acá presentes en niveles favorables, pero que tenían todavía oportunidades por capitalizar en términos de output. Entonces, ahí, brevemente, por si no nos conocemos, estaría bueno que nos presentemos con el nombre, la organización a la que pertenecemos y el ecosistema al que pertenecemos, y que cada uno responda la siguiente pregunta disparadora, que es, ¿cómo ven hoy a sus ecosistemas desde esta perspectiva de los resultados obtenidos, del desempeño? ¿Se están generando las empresas que buscamos? Sí, tanto en cantidad como en el perfil. Así que tiro la primera pregunta para abrir este café. Obviamente después ya el espacio es más colectivo y podemos interactuar entre todos. Así que, ¿quién quiere arrancar? Eso yo. ¿Qué tiene? Gracias, gracias. Voy a empezar yo primero porque, como saben, estoy un poco afónico. Entonces, para salir de este tema ya, miren, mi nombre es Marcos Vega. Yo represento al ecosistema de Loja. Soy el director de Prendo, que es la incubadora y aceleradora de emprendimientos dinámicos de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el sur del Ecuador. Y en cuanto a esta pregunta disparadora, nosotros lo vemos con una preocupación muy grande, porque nosotros hemos tenido en el último reporte una nota entre 56 y 57 en inputs, pero de 19 en lo que son outputs, sobre 100. Eso significa que estamos eh, aprovechando nuestros recursos o nuestras capacidades apenas en una tercera parte, ¿no? O sea, ese porcentaje de 34% es un campanazo que nos está diciendo que probablemente en cuanto al perfil no estamos tan mal, pero sí en cantidad. O sea, no estamos generando la suficiente cantidad de empresas dinámicas de base científico-tecnológica que se requieren con la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Yo siempre hago esta comparación. Es como tener Rolls Royce parqueado en el garaje de tu casa. No, ni siquiera lo sacamos ni para los fines de semana. Entonces, sí es un campanazo y sí es algo que a nosotros nos pone las barbas en remojo aquí en Loja para ver cómo cambiamos esta realidad. Muchas gracias. Gracias, Marcos. ¿Alguno más que quiera responder? Andrés, que Pero me habías... escuchan bien ahí. Sí, Listo, perfecto. Entonces, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Calle y yo soy profesional del Centro de Pensamiento, pertenezco a la Corporación Ruta N y estamos en representación pues, del ecosistema de Medellín en Colombia. Nosotros en relación, digamos, con los outputs que hemos venido revisando y pues con los resultados que hemos obtenido, pues nos damos cuenta que Medellín ha sido y pues históricamente ha sido una ciudad empresarial, industrial, que digamos genera una cantidad de emprendimientos y de empresas de base tecnológica importantes, pero yo creo que el reto que nosotros tenemos hoy es lograr un modelo de sofisticación de esa oferta, es decir, las startups y los emprendimientos que estamos desarrollando, pues ya deberían estar en una escala superior de poder estar compitiendo a nivel internacional porque muchos, a mi modo de ver y pues lo que hemos revisado, se están creando para soluciones muy locales y creo que es el momento para poder evolucionar esa oferta que nosotros tenemos de soluciones y de emprendimientos a nivel internacional. Entonces ahí obviamente nosotros estamos desarrollando aquí desde la corporación y como ecosistema, pues iniciativas para fortalecer todo lo que son emprendimientos de base tecnológica y trabajando también con una alianza Deep Tech, de manera que se identifiquen como resultados de investigaciones y que se le pueda dar una mayor salida a todos estos
digamos, emprendimientos que podrían salir desde investigaciones y desde procesos de centros de investigación y desarrollo tecnológico. Entonces ahí, como para resumir, sí, yo creo que en cantidad estamos muy bien. Nosotros inclusive pues año a año, con algunos baches, lógicamente hemos tenido crecimiento en la cantidad, por ejemplo, de generación de nuevas empresas y de nuevos emprendimientos. Ese no es una preocupación para nosotros actualmente, pero sí desde la sofisticación y sobre todo teniendo en cuenta la, digamos, eso pues obviamente más adelante quizás lo toquemos, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial y otras tecnologías, pues esa adopción obviamente hace que esa generación de nuevas tecnologías de una manera tan acelerada hace que sea muy difícil la adopción y esa falta de adopción quizá entonces genere que la sofisticación de las soluciones no sea la suficiente que está demandando el mercado. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros como ecosistema tenemos una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Amin. Ahí levantaste la mano. Sí, buenas tardes de nuevo. Saludos desde la República Dominicana. Bueno, en el caso de la República Dominicana, de Santo Domingo, el ecosistema de Santo Domingo, nosotros pues tenemos digamos, un ecosistema que está en desarrollo, está en crecimiento. Nosotros entendemos que podemos hacer más. Y nuestra lectura, la lectura que hacemos es que no se trata solamente de crear, en el caso nuestro, más emprendimientos, sino de lograr una mayor proporción de ellos en la entrega de un crecimiento potencial que incluya una mayor proporción de esos emprendimientos, de esas capacidades y la generación de empleo, mayor innovación. Pero tomando los datos del informe de GEA del 2025, que nos ubica justamente en esa media, en esos 55 puntos. Nosotros creemos que sí tenemos capacidad para crecer y tenemos ese espacio. Así que desde aquí, desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en mi caso, que estoy como encargado de la división de incubación de empresas, tenemos ese compromiso de seguir avanzando y de que el ecosistema emprendedor de Santo Domingo y por extensión el de la República Dominicana pueda tener ese mayor espacio de crecimiento y de generación de oportunidades. Respecto de la cantidad y el perfil de los emprendedores, es decir, el output, no tanto las condiciones de inputs, que es este 55 que decías. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Se están generando esas empresas dinámicas que se buscan o todavía falta? ¿O se están generando empresas de otros perfiles? Bueno, todavía no existe una brecha de esas capacidades, como mencionaba anteriormente, se están generando, no al ritmo que quisiéramos. No, es una generación que no ocupa cantidad de momento. Se están generando emprendimientos de otras bases y por eso insistimos en esa posibilidad que tenemos, esa brecha de crecimiento y tenemos ese desafío. Encontrar esa lógica para poder seguir creciendo en nuestro ecosistema, encontrar unos resultados que se adecúen realmente a las oportunidades que tenemos, porque Santo Domingo es un ecosistema que genera esas oportunidades, sin embargo, no se están generando esas empresas dinámicas en cantidad como nos gustaría que hubiera en estos momentos. Walter, Bruno. ¿Aló? Sí, Walter. Bruno. ¿Voy yo? Sí. Ya listo. ¿Me escuchan bien, no? Que yo estoy... Sí, te ¿Sí? escuchamos. Ya, gracias. Bueno, soy Bruno Rondani, fundador de 100 Open Startups acá en Brasil. Nosotros empezamos el 2008 con el Centro de Open Innovation, trabajando más cerca de los corporativos, grandes empresas que tenían interés en trabajar con actores externos para la innovación. Y en los últimos 10 años el principal actor externo y por eso el nuevo branding nuestro, Open Startup, fueron las startups, ¿no? Entonces hemos creado un movimiento de Open Innovation en la región, acá Brasil y también conectados a otros países. Y en los últimos 10 años manejamos un ranking y una serie de actividades para
promover el movimiento, ¿no? Más gente, más relaciones, contratos, negocios entre startups y corporaciones. Tuvimos muchos buenos resultados que se puede mencionar, como unicornios, scale-ups, M&As, muchas startups que fueron adquiridas por corporaciones, pero el volumen, ¿no? Creció tanto y fue tan alto que empezó a generar también como un efecto colateral el cuestionamiento, ¿no? Si eso al final valía la pena o no, si hay un return of investment, ¿no? Adecuado a la actividad. Muchas grandes empresas empezaron a como cerrar sus actividades de Open Innovation, sus equipos dedicados a Open Innovation, pero hubo como un cambio para una absorción interna de las empresas con las otras áreas de negocio, otros equipos cuidando de temas de innovación. Y eso nos trae un nuevo momento, nos pone en un nuevo momento interesante, donde justamente evaluar lo que ha funcionado mejor, ¿no? Cuáles son los outputs de ese movimiento, es el tema central. Y por eso hemos creado hace 3 años ahora un congreso de cases, donde estudiamos y pedimos, ¿no?, a todas las entidades que nos demuestren los resultados que han tenido. Hemos recibido como 2.000 cases hasta el momento. Estamos estudiando y trabajando con la academia, ¿no?, con los investigadores de innovación para tratar de entender qué resultados estamos teniendo, ¿no?, en Brasil. Ese es creo que el panorama general que tenemos, y eso nos está sirviendo para construir ahora lo que sería la próxima década de Open Startups acá en Brasil. No, y respecto de el ecosistema de São Paulo en el cual estás representando en este caso, ¿cómo ves esta pregunta? Digo, ¿se están generando, más allá de lo que es Open Innovation, se están generando empresas en cantidad y en perfil en relación a los inputs que tiene? Digo, São Paulo es el líder en el ranking de output de GIAL. Entonces, ahí estaría bueno tu opinión o tu reflexión acerca de, ¿es ese el output que están generando el esperado? ¿Se relaciona con las condiciones de inputs? ¿Alguna reflexión de eso estaría buena? Sí, sí, mira, hay muchos, hubo hace algunos años algunas entidades que buscaban liderazgo como base de startups o sí, nuevos emprendimientos pues en Brasil en general, pero São Paulo siempre como el líder. Y los números había como una pelea de marketing, ¿no? Tengo 5.000, 8.000, 10.000, y como que se llegó a un número que habían 15.000 startups en el país, ¿no? Y de ahí algunos actores, y nosotros también siempre, mira, no sé cuántas habrán en Brasil, pero esas son las que tienen proyectos, es lo que tenemos las medidas. Y eso empezó a bajar en un momento. Entonces la gente empezó a decir, no, pero ¿cuáles son las buenas startups o las startups que tienen algún tipo de identificación? Y de ahí salió una ley también federal que trataba de calificar las startups. Entonces como que hubo un movimiento para no solo pues hablar de estimular más y más, pero mejores, ¿no?, startups. O sea, como una calificación, un trabajo de calificación. Hoy día en nuestra plataforma el número viene bajando, pero como el promedio, ¿no?, de revenues, de crecimiento, o sea, el tamaño de las startups viene subiendo. No sé todavía si no tengo un survey general para hablar de una manera más amplia, pero de lo que medimos nosotros hay menos cantidad y más tamaño de las startups. En términos de la calidad de innovación, lo estoy evaluando ahora, ¿no? Si tiene más potencial o si simplemente son más grandes. Pero hay una correlación del volumen de los contratos que tienen las startups equilibrando, y sigue creciendo en volumen. O sea, más plata que se está poniendo, ¿no?, en las startups, sigue creciendo esto. El venture capital bajó muchísimo, ¿no? El venture capital tuvo una crisis muy grande y está como retomando este año, pero todavía a niveles muy abajo de pandemia, ¿no? Que en pandemia hubo 2022, 21-22 un crecimiento muy, muy alto. Estamos ahora más o menos llegando a 19 o 18-19.
en cantidad, ¿no? De inversión. Ah, no sé si le contesto, Juan. Yo no, al final no tengo datos así, puedo decirlo, pero una impresión separada de la ciudad de São Paulo y los estados y el país. Pero São Paulo sigue representando como la ciudad el 30% de cualquier número que se publique de Brasil. Gracias, Bruno. Ahí llegó Fernando del equipo de Monterrey, así que ahora después le pasamos la pregunta. Pero Walter, antes que pasemos a Fernando, contanos en tu caso, hablemos hoy de Valparaíso, si te parece. Bueno, gracias por la invitación y viendo de frente a lo que preguntas y con la mirada del rol que tenemos nosotros, yo soy el fundador de Quintil Valley y en esta organización, que nos denominamos como una agencia de innovación, ayudamos a organizaciones en sus planes y modelos de innovación. Tenemos una línea de trabajo en el mundo corporativo, a propósito de que empujamos la innovación abierta en ese frente. Llevamos ya varios años trabajando también por fortalecer los ecosistemas locales y eso nos ha llevado a trabajar, por ejemplo, en la región de Valparaíso, desde donde nace Quintil Valley, y con respecto a cómo se trabaja en EIVA, nuestra gobernanza local, y cómo estamos mirando esta perspectiva de los outputs, me atrevo a comentar que estamos todavía en una etapa en la cual todo esto es muy manejado como una sensación, como algo cualitativo, como una percepción que tenemos en el ecosistema. Hasta ahora no hemos sido capaces de evolucionar a un punto en el cual tengamos métricas robustas. Miramos, por ejemplo, indicadores del financiamiento estatal que pueda existir a la generación de nuevas empresas y qué ocurre con ellas. Pero al final eso está muy ligado a la política pública, por lo tanto no nos permite tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en ese frente en el ámbito 100% privado y que no requiere de este financiamiento estatal. Entonces no tenemos ahora indicadores que nos permitan decir que nuestros outputs están alineados con alguna tendencia o si es que de manera responsable llegar a afirmar de que se están dando de acuerdo a lo que uno espera y a lo que tiene planeado. Entonces creo que estamos en un ecosistema que ha ido evolucionando y avanzando, pero aún está al debe de poder tener métricas que nos permitan ser más concluyentes frente a este tema. Estamos en las salidas. En ese mismo ámbito, la percepción es que cada vez son más la frecuencia que te topas con fundadores de empresas de base científico-tecnológica comparado con años anteriores. Y también casos de referencia que están dando que hablar en la lógica de posicionar innovaciones en el mercado global incluso. Pero de nuevo, todo esto es muy en la capa de lo que uno percibe y es capaz de conectarse a través de las informaciones y comunicaciones que fluyen, o de las convocatorias que se hacen, o de los procesos de activación que la gobernanza realiza. Creo que va a ser muy importante ir dotando métricas que no son fáciles de articular para poder tener un catastro mucho más claro. Y recién ahí creo que vamos a poder ser más precisos respecto a metas que podamos tener como gobernanzas. Hoy día, efectivamente, en EIVA existen metas de trabajo en empresas de base tecnológica, de promover la inversión privada en el mundo de los emprendimientos innovadores, pero al final son cuotas que se asumen como gobernanza, una cantidad de emprendimientos, una cantidad de capital, pero que no está montada sobre una métrica que uno pueda decir qué es lo que está ocurriendo realmente en el territorio. Y eso creo que es una debilidad que debemos hacernos cargo, y la evolución en algún momento nos van a llevar a ese punto. Sí, Walter, pues uno esperaría, Valparaíso es una de las ciudades o ecosistemas de GEIAL que está más medido. Digo, no solo tenés los indicadores de GEIAL mismo de output que combinan la percepción y los datos más duros, en este caso de Crunchbase, sino también otros que ustedes mismos han desarrollado
o que se nutren también de otros proyectos internacionales en los cuales están. Por eso cuando arrancaste como que me sorprendió esa afirmación. Digo, por ahí te referís a alguna métrica en particular que estás pensando que desde la lógica de acompañar esas metas que tienen pensadas no está, o es una así en general que no tienen métricas de output, porque a verlas las hay. Las métricas por distintas fuentes las vas a sumar y las vas a encontrar. Van a estar ahí acompañando la percepción. Pero por lo menos hasta ahora no he encontrado ni en EIVA no está tampoco disponible un cuadro de mando que podamos decir que estamos haciendo seguimiento, o sea, dependiendo de la temporada, o dependiendo del momento, o dependiendo de cuál sea el análisis que queramos hacer, citamos una, citamos otra, y yo esperaría que exista ahora en las gobernanzas un cuadro de mando en el cual eh, tengamos ya una propuesta de métricas asimiladas, validadas, posicionadas, y que ojalá eh, las mismas entidades estén dispuestas a informar. Yo estoy convencido de que eso aún no lo disponemos. A lo mejor estoy hablando de una versión más sofisticada de la que tú te imaginabas que estaba disponible, y a lo mejor ahí está en sorpresa. Fernando se nos fue. Acá se nos ha caído Fernando de Monterrey, así que mientras se vuelve a conectar, los invito a pensar, y nos quedó claro en esta introducción más o menos larga de dónde están parados cada uno de los ecosistemas y esta preocupación en términos de cómo lograr mejores outputs. En el caso de Andrés lo decía más sofisticados, Marcos hablaba de este campanazo, Amin decía, bueno, que hay mucho para hacer todavía, pero concretamente, ¿qué aspectos ustedes entienden que de sus propios ecosistemas hay que trabajar para poder cambiar esta situación, para poder eh, mejorar esa sofisticación del que decía Andrés antes, o esto que decía Marcos como campanazo? Dos, tres cuestiones, digo, porque uno se puede poner acá a decir que todo es importante, pero ¿cuáles son las dos, tres más relevantes que crees vos, Marcos, que hace falta trabajar en Loja para cambiar este panorama o dar cuenta de este campanazo? Sí, nosotros ya los tenemos identificados. Son básicamente dos aspectos, uno que tiene que ver con el emprendimiento en sí, y otro que tiene que ver con la política pública. En el primer caso, nosotros lo que creemos que nos está afectando es el tema del perfil emprendedor, porque podemos y tenemos, de hecho, muchos recursos humanos, talento humano calificado que tiene la capacidad para generar ideas disruptivas a partir de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, y crear emprendimientos dinámicos. Sin embargo, este perfil no está totalmente alineado con los requerimientos que un emprendimiento necesita, sobre todo temas de habilidades blandas, que es un tema que lo conocemos, pero que tenemos que profundizar cómo resolverlo, porque estamos lejos de alcanzar ese tipo de emprendedor que sea no solamente un buen científico, investigador, como quieran llamarle, pero que además sea un buen hombre de negocios o persona de negocios o equipo de negocios, ¿no? Y además, en este mismo aspecto, necesitamos trabajar mucho el tema de los TRLs. Estamos sacando muchos emprendedores o emprendimientos que tienen un TRL bajo, eh, y nos damos cuenta hasta el final, no durante el proceso. Y eso es algo que tenemos que corregir, porque es necesario tener un TRL alto, porque el TRL alto no solamente garantiza que la tecnología se va a reproducir apropiadamente, sino que además se puede transferir en un momento previo, ¿no? Perdón, en un momento posterior. Porque recuerden que en estos emprendimientos uno de los esquemas interesantes son las estrategias de salida. No son emprendimientos que necesariamente tienen que durar toda la vida, sino que se pueden transferir cuando tengan un mayor valor, y eso es lo que debemos apostar. Y lo otro es lo que ya mencioné, la falta de política pública. No tenemos a nivel de Loja, ni siquiera a nivel del país,
una política clara que incentive este tipo de empresas, que le dé un espaldarazo, porque yo siempre he dicho, emprender es difícil en todos los aspectos, pero emprender en un emprendimiento subsistencia es más fácil de realizar en la práctica, aunque tenga una vida útil más corta, que cuando tú estás hablando de un emprendimiento dinámico. Así que necesitamos que desde el lado del gobierno, tanto local como nacional, existan políticas públicas claras, normativa clara, que además incentive la creación de este tipo de organizaciones. Eso de mi parte, estimados. Marcos, aprovecho, estás ahí por ahí para repreguntarte o comentar, digo, en algún momento implícitamente estás asumiendo como que dinámico es EBCT, porque hiciste como todo un argumento acerca de todo lo que le falta a EBCT, y hay un mundo enorme más allá de las EBCT en el mundo de lo dinámico. Parece mundo no EBCT, digamos. También lo que decís es que faltaría trabajar política pública y habilidades blandas, o hay algo también particular para estos dinámicos con orientación al crecimiento, pero que no están dentro del mundo de EBCTs para trabajar. Sí. Bueno, yo te voy a decir, para mí la parte dinámica tiene que ver mucho con EBSTs, pero igual, cuando no son EBSTs crudos o puros, mejor dicho, también estos mismos aspectos que he mencionado aplican, porque hablamos de dinamismo, hablamos de que son emprendimientos que tienen una base de conocimiento que los hace innovadores, disruptivos, y necesitamos estos aspectos que comenté relacionados con los CBCTs también para esta parte. Ok, queda claro. Andrés, cuando hablaste de sofisticación, ¿te estás refiriendo a modelos de negocios diferentes? ¿Estás pensando en ciertas verticales? ¿Qué es lo que haría falta? Sí, primero entender mejor qué es que falta sofisticación y sobre todo después qué es lo que hay que trabajar, habiendo entendido que es más sofisticado, para que sean estos proyectos más sofisticados. Sí, yo creo que ahí pues lo más importante a lo que yo hago referencia básicamente es que, por ejemplo, para las empresas de base tecnológica, de base científico-tecnológica, y lo que pues también se conoce como Deep Tech acá, que es una línea de trabajo que se está haciendo y es como transferir, digamos, todos esos desarrollos de conocimiento de los centros de investigación y las universidades en productos comercializables. Y yo lo refiero es a cómo convertir estas tecnologías experimentales en verdaderas ventajas competitivas dentro de las organizaciones, ¿cierto? Es como eso de verdad da ese brinco de, bueno, es una tecnología muy moderna, es una tecnología de avanzada, pero esto como de una u otra manera soluciona un problema específico dentro de ese nicho de clientes que se ha identificado. Igualmente, como vos lo decís, es importantísimo también entender que ya los modelos no son, pues hay que pensar en modelos diferentes o modelos alternativos de comercialización o de modelos de negocio y monetización, que ya no son los simples B2B, B2C o inclusive pues en algunos casos C2C, pero no tenemos ya sé que identificar cuáles van a ser esos modelos de cobro, de suscripción y demás, porque hemos visto, por ejemplo, cómo estas herramientas de inteligencia artificial han cambiado, pues, por ejemplo, todo el modelo de servicio y atención al cliente para las empresas tanto que ofrecen estos servicios como las empresas que los necesitan para tener comunicación directa con sus clientes particulares. Entonces, cuando yo hablo de sofisticar, digamos, esa oferta es la oferta que se genera desde los emprendimientos y estas startups a la solución de los problemas específicos que tienen los clientes identificados. Entonces, ahí, digamos que también hay que empezar yo creo que cada vez más focalizado el tema del market fit, hay que empezar también a identificar mejor ese cliente específico, entender muy bien qué problemas se le está solucionando y cómo estas herramientas de verdad se convierten, como lo repito, en esa ventaja competitiva que sea obviamente sostenible en el tiempo, por lo menos en un corto o mediano plazo, de manera que eso de verdad le permita a las startups, porque como muchos de ustedes también lo saben, estas startups nacen de una u otra manera con algunos pasivos importantes, con algunos temas financieros, porque han tenido que hacer inversiones grandísimas pues que les permitan como ya pasar, digamos, esta barrera eh, financiera también y que eso les permita entonces tener esa sostenibilidad y que vayan creciendo en el mercado. Entonces la sofisticación va en relación con eso. Básicamente el resumen es convertir esas nuevas tecnologías o esas nuevas herramientas en ventajas competitivas que de verdad sean, eh, que de verdad sean percibidas por ese market fit que se ha identificado.
Y que también repregunto, si tuvieras que identificar o pensando en actores concretos del ecosistema, ¿quiénes son los que tienen que estar más atentos o más a cargo de esta transformación o esta sofisticación de la oferta de los emprendedores? ¿Es Ahí desde las claramente, universidades, las... exactamente, ahí la brecha, yo la veo pues y en el ecosistema, yo no sé cómo están los demás ecosistemas, con el ecosistema de Medellín, inclusive podría hablar casi de Colombia, pues que la brecha está en ese modelo de transferencia desde los primeros pilotos o modelos comerciales, perdón, o modelos, digamos, de laboratorio, ese brinco que se da, digamos, hacia el modelo comercial, esa brecha, por ejemplo, en las universidades acá en Colombia se les denomina como esas oficinas de transferencia para que puedan entonces entrar, digamos, a un corporativo que, pues, para mí es digamos que es la ruta más corta, conseguir, por ejemplo, modelos de innovación abierta, donde sea un corporativo que de una u otra manera asuma, digamos, una parte de esta solución, porque son los que tienen los retos especificados dentro de sus organizaciones. Entonces ahí es donde está esa brecha, cómo transferir todo eso que se desarrolla a nivel muy bien estructurado desde la teoría, cómo eso se transforma en una solución al mercado. Es ahí, entonces los actores como tal serían algunos corporativos y obviamente pues las universidades, porque yo creo que aquí en Colombia, esto sí es muy de Colombia, pues no sé cómo están, porque desconozco el modelo de estructura de gobierno en las universidades de Latinoamérica, pero en Colombia hay una brecha importante para pasar de la barrera universitaria, los modelos spin-off. Aquí en Colombia hay una ley spin-off, pero que a mi modo de ver todavía le falta, digamos, que permita, digamos, arriesgar un poco más a las universidades para que de verdad estas soluciones puedan ser transferidas al mercado. Bueno, gracias. Bruno, Walter, Amin, el que quiera tomar la posta, decir qué aspectos del ecosistema hay que transformar para poder, digamos, dar cuenta de este reto de output que recién mencionaron. Por ejemplo, usted decía recién Bruno en San Pablo, esta caída en el número, pero bueno, hay también un aumento en la rentabilidad, digamos, la fortaleza interna, digamos, de cada una de estas startups. Sí, a ver, de nuestra parte, el tema ahora es que hubo un movimiento muy grande de organización del mercado. La demanda, los recursos para las startups surgió, tanto del lado del venture capital cuanto de Open Innovation, o sea, las corporaciones. Eso generó mucho movimiento, muchos aprendizajes, muchos cases, pero ahora lo que se está discutiendo del lado de las corporaciones es la calidad de esas relaciones, cómo esa inversión y ese movimiento que hicieron los corporativos les puede ahora dar pues resultados a ellos, ¿no? Entonces, de una parte, la calificación de lo que serían las oportunidades que las corporaciones abren a los emprendedores. De otra parte, hay un movimiento importante de, ahora se usa el término deep tech, ¿no? De ayudar a que los científicos o que los estudiantes, maestría, doctorado, que están ligados a la infraestructura científica, puedan acceder al mercado, no solo porque existe el Venture Capital, Open Innovation, pero también una infraestructura de formación, un ecosistema que les da el acceso al mercado, ¿no? Entonces hay un movimiento en ese sentido que siempre hubo, ¿no? Iniciativas o esfuerzos, pero ahora hay un mercado organizado, entonces hay como un nuevo aliento, ¿no? De que eso es posible otra vez. Entonces hay un movimiento fuerte en ese sentido. Y un tercer movimiento, que son de las escuelas, por ejemplo, de ingenierías o profesiones en general, escuelas, universidades, que ahora están poniendo más cursos o carreras ligadas a emprendimiento. Pues hay movimiento ahora de también entender de manera distinta lo que es administración de empresas, escuelas de negocio en general, con lo que serían escuelas de emprendimiento. Entonces ya hay un referente ahora en Brasil, en São Paulo, que hace mucho ruido, o sea, sirve de provocación a las escuelas más tradicionales, y ahora muchas escuelas que no tenían administración
o que tiene administración sin una visión de emprendimiento, poniendo esfuerzos, ¿no?, más estructurantes en formar emprendedores, no como en la incubadora o en la liga de emprendimiento, ¿no?, pero como una carrera más sólida, ¿no?, más dentro del currículum. ¿Cuál es el caso este que mencionaste que está haciendo mucho ruido? Que es una universidad en concreto? Hugo lo conoció, sí. Hicimos nuestro congreso en esa escuela que se llama Link School of Business, que es una escuela ahora que tiene como 1.000 alumnos de emprendimiento, son el 80% hijos de empresarios de mucho éxito. Entonces es una escuela que está poniendo mucha energía en el tema y mucha visibilidad en los canales, ¿no?, de media. Y ahora esa escuela brasilera puso una sede y tiene ahora una versión en Miami. Entonces es la primera escuela de negocio de Brasil que se va a otro país o para empezar lo mismo, ¿no? Entonces como algo que está empujando a que todas las otras escuelas también busquen algo similar, ¿no? Es muy interesante. A mí, contanos un Sí. poco de Dominicana, entonces, ¿qué es lo que crees vos que hace falta trabajar para poder generar estos outputs que buscan? Bueno, en nuestro caso y desde nuestra posición como Estado, como gobierno, entendemos que nuestro ecosistema no necesita únicamente más emprendedores, sino que necesita más emprendedores que estén conectados con oportunidades reales de crecimiento. Y para eso nosotros trabajamos por fortalecer el talento, las conexiones con el mercado y también el financiamiento, que es muy importante y lo entendemos así. Creemos que, en primer lugar, podríamos establecer 3 líneas de trabajo para apoyar en ese reforzamiento, como por ejemplo pasar de la capacitación al acompañamiento orientado a unos resultados reales. Pero para nosotros, por supuesto, la capacitación es importante, pero no debería ser en ningún caso el punto final, el punto de llegada final. Queremos por eso que el emprendedor avance desde la idea hacia esa formalización, las ventas y el financiamiento, que pueda conseguirlo, que le pueda empujar a su crecimiento. En segundo lugar, conectar mucho más los emprendimientos con el sector, otros sectores que puedan, como el sector empresarial, como para generar esas dinámicas, ¿no? Que encuentren sus clientes y demás, pero necesitamos fortalecer un proceso de innovación abierta, encadenamientos productivos, conexiones con startups y empresas que estén realmente consolidadas. Y bueno, que sirva eso como canal para poder fortalecer esa dinámica entre el emprendimiento. Y en tercer lugar, para nosotros es importante construir una verdadera ruta de financiamiento y escalamiento. Nosotros contamos con instrumentos públicos importantes, incluyendo programas de crédito y capital semilla, que conseguimos por distintas vías, pero necesitamos conectar mejor esos instrumentos con las distintas etapas del desarrollo de los emprendimientos, y también fortalecer por esa vía el ecosistema, también apoyando el ecosistema de inversión privada, conectando también a los emprendedores con inversionistas, etcétera. En eso estamos trabajando. Trabajamos en la capacitación, trabajamos en el acompañamiento y trabajamos en esa vinculación. Y tenemos programas que estamos trabajando para poder sacar en lo próximo, como podría mencionarlo, como el Fondo Confíe, según marca la ley 68816 de emprendimiento de la República Dominicana, que es un fondo precisamente de apoyo a los emprendedores. Por tanto, nosotros estamos ahora mismo en ese proceso de finalización para ese apoyo económico a emprendedores con posibilidades de crecimiento. Y otras cosas que hacemos desde aquí que creemos, confiamos mucho en que pueden ser posibles y que estamos empujando para que así sea. A mí sería un nuevo fondo este de capital semilla para emprendimientos o es de coinversión, contanos un... Sí, estamos estructurándolo de la manera, bueno, podríamos dar detalles más adelante para que así pueda conocerse. Sin embargo, estamos trabajando en ello. Sí, es un fondo que está trabajando el Ministerio de Industria y Comercio para entregarlo a emprendedores. De hecho, está
contenido en nuestra propia ley de emprendimiento, la ley 688/16, y estamos afinando los últimos detalles para que pueda salir, si es posible, en este segundo semestre del año 2026. Ok. Walter, te cambiaste Sí. de lugar, ¿no? De dispositivos, sí. A ver si te escuchamos mejor y nos contás un poco, entendiendo esta idea del output en Valparaíso, ¿qué cosas es necesario cambiar? Alguna cosa dijiste antes de la cuestión de innovación abierta, digo, ¿en qué hay que trabajar para mejorar el output de Valparaíso? Yo visualizo que una de las brechas que es importante atender tiene que ver con la cultura de la innovación eh, instalada en distintas entidades y por lo tanto organizaciones que hoy día están en el ecosistema. En especial creo que las medianas y las grandes empresas tienen allí un trabajo que realizar. Creo que deben acelerar su mirada hacia la innovación como fuente de competencia y de sostenibilidad en el largo plazo y apostaría a que en la medida que eso ocurra, las oportunidades para que emprendedores de la región y emprendedores de otros lugares del mundo vean en Valparaíso un espacio de oportunidad donde medianas y grandes corporaciones estén disponibles para trabajar con los innovadores y tengan, a propósito de esta profundidad en en la asimilación de la cultura de la innovación, dispongan de financiamiento, dispongan de mecanismos de trabajo y equipos preparados para poder relacionarse con esta nueva eh, red de proveedores que está disponible y que esperamos se fortalezca. Yo creo que el esfuerzo por fortalecer ese ámbito de la cultura de la innovación, que llegue a definir a nivel desde la estrategia hasta portafolios innovadores trabajados en colaboración, nos ayudaría a que toda la masa crítica que existe y la que pueda arribar también encuentre una plataforma de experimentación y de desarrollo para sus innovaciones que hoy día desde la diversidad temática, de la diversidad industrial, se ve muy atractiva, pero a la hora del vínculo efectivo no muestra todo ese potencial. ¿Y nos puedes contar un poco más? ¿Alguna vertical, algún sector que estés pensando que es el que tiene más potencial de que esto pase realmente? De los que, como Mira, decís vos, están en Valparaíso. o sea, creo que a partir de tamaños de empresas, a propósito de las condiciones en las cuales ellas están operando y también de la disponibilidad desde la lógica de los presupuestos que administran, creo que la cadena de la logística terrestre y portuaria es un escenario bien interesante. Valparaíso es la puerta de entrada y salida marítima, pero además está conectada a través de un corredor que llega hasta el Atlántico y eso ofrece condiciones bien especiales, la lógica de la innovación asociada a eficiencia, trazabilidad, a todo lo que una cadena como esa cada vez exige y en la medida que se está integrando más los mercados que conecta, ofrece oportunidades muy interesantes. También la región tiene todo un desarrollo en el ámbito de la minería, tiene operaciones mineras relevantes pegadas a la cordillera o en la misma cordillera de los Andes, proyectos de crecimiento que ofrecen oportunidad por los próximos 20 y 30 años de una demanda de innovación y de inversión constante, lo que también creo que es un escenario. Y además hoy día existe en la región de Valparaíso una cadena de proveedores de servicios y productos para la actividad minera que atiende ya a la región, al país y a algunos otros rincones del mundo. Y eso creo que también es un escenario interesante para aquellos que quieren innovar y emprender en ese sector. Y existe, y ya con esto devuelvo la voz, una industria agroindustrial más de nicho que masiva, pero que ha sido y tiene un potencial exportador que se ha consolidado en las paltas, el aguacate, la uva de mesa, la vid, el vino y otras más,
que también nos ofrece un campo experimental relevante para el desarrollo de tecnologías a propósito de las escaseces hídricas que permanentemente asolan a esta actividad, los costos de la mano de obra, cambios climáticos que han llevado a que se tecnologice y que tenga demandas por ese frente. Creo que también ahí hay un huerto atractivo en el cual se podrían pilotear y llevar adelante soluciones que se hacen, pero se podrían hacer con mucho más frecuencia. Buenísimo. Me quedo con vos, Walter, y después cerramos la ronda, porque nos quedan unos 7 minutos. Concretamente desde Quintil Valley o desde EIVA la gobernanza de Valparaíso, ¿podés mencionar alguna iniciativa que se esté haciendo, por ejemplo, para abordar este desafío que vos estás planteando recién? ¿Hay alguna buena práctica que se pueda compartir con otros ecosistemas como los que estamos acá, de iniciativas que apunten a esto, a lograr mejores condiciones de input para mejorar estos outputs? Y mira, en EIVA, desde ya hace algunos años que se viene trabajando una mirada estratégica y ya está consolidada la declaración de trabajar en la lógica de la conexión con el océano como gobernanza no excluyente, pero con un foco estratégico significativo. El plan Blueport, que es como se denomina, guía las acciones de EIVA para integrar la participación tanto de el desarrollo de conocimiento, la actividad emprendedora y la actividad empresarial en torno a los negocios y el desarrollo que se puede generar en la actividad logística, en la actividad de alimentos ligados al borde costero y desde allí otras acciones que se puedan conectar bajo esta temática. Es decir, hoy día existe como una buena práctica una definición de foco estratégico donde se incorpora a distintos actores de la región que tienen que ver con esta temática, que tienen algo que opinar sobre esa agenda, y lo que se está intentando hacer es, y ya hay algunos procesos, como por ejemplo una hackathon especializada que se está realizando por primera vez con una temática que involucra varias acciones dentro de la región y que es parte de uno de los resultados de esta coordinación estratégica. Y así procesos que se están haciendo, como por ejemplo de innovación, de difusión para este cambio cultural, que ha empujado, por ejemplo, un instituto de desarrollo, investigación e innovación que posee la Armada de Chile y que financia y que empuja iniciativas que estén ligadas también a esta misma lógica, que es otro caso relevante que está dándose acá en esta zona. Buenísimo, gracias. El resto, digo, a mí ya nos contó el nuevo fondo que están por lanzar. Andrés, Marcos, ¿alguna iniciativa que podamos compartir de qué se está trabajando para abordar estas cuestiones que dijeron, para mejorar, perfeccionar o modernizar el perfil de los emprendedores? Sí, por ejemplo, en Medellín, pues particularmente desde Ruta N se está adelantando un proyecto que se llama Futumed y lo que busca es identificar esas soluciones para problemas específicos de la ciudad en sectores específicos como seguridad, salud, movilidad, pero que todas estas soluciones estén, digamos, de una u otra manera acompañadas o pues que tengan una solución realmente innovadora, porque lo que se busca aquí es que las soluciones que pueden ser implementadas para Medellín en un sandbox o en un área en una zona de tratamiento especial que se está definiendo acá, cerca a Ruta N, todas estas pueden ser de una u otra manera también escaladas a otras latitudes y a otros territorios. Entonces ahí, por ejemplo, se tiene un proyecto muy ambicioso, pues obviamente es una escala latinoamericana, entonces se tienen, creo que son cerca de 1.5 millones de dólares para acompañar proyectos en estas líneas mencionadas en tres verticales específicas, pero como te digo, la idea es que las soluciones sean de una digamos, de alta complejidad tecnológica, de manera que estas puedan ser también implementadas en otros territorios más adelante. Entonces funciona mucho, es como un laboratorio vivo en este territorio pues, que estamos mencionando, que es la zona de tratamiento especial, y después estas se extrapolarán a la ciudad y se busca que más adelante puedan ser implementadas en otros territorios. Gracias, Marcos. Habías levantado la mano. Sí, sí, dos cosas concretas. La primera es que ya estamos trabajando fuertemente en el tema de los TRLs. Ya hemos desarrollado y estamos ya lanzando una plataforma de evaluación que nos permita de manera temprana poder medir este nivel de TRL
para que cuando el emprendimiento salga de la incubadora o incluso esté en sus primeras etapas, tenga bien claro qué le falta para incrementar su nivel de TRL. Y la segunda cosa es que ya estamos trabajando fuertemente con la alcaldía de Loja para tomar las ordenanzas que en este momento existen en el tema de emprendimiento, que son 4, y hacer una especie de eh, eh, combinación y mejoramiento, porque hay aspectos que en particular con respecto al emprendimiento dinámico están totalmente omitidos. Entonces, queremos hacer una sola ordenanza con estas, o sea, juntar estas 4 y hacer una sola, pero que esta sola sea tan robusta que permita también cubrir estos aspectos que permitan apoyar la creación y fortalecimiento de emprendimientos dinámicos en el más amplio sentido de la palabra, no solamente en industria relacionada con EBCT, sino también en dinamismo que tome conocimiento para generar innovación. ¿Realmente normativos simplemente para facilitar las normas o también tiene incentivos fiscales? En qué estás pensando? En las dos cosas, tanto en la parte fiscal, que no es tal vez el aspecto más crítico, sino más bien en la parte de mejorar o facilitar la operatividad y prolongar la esperanza de vida de los emprendimientos. Gracias. Bruno, ¿alguna iniciativa concreta para compartir nosotros de San Pablo que estén pensando o desde Open Startup para trabajar el tema este del output? Sí, hay varias, ¿no? Pero la principal, la que estoy yo más dedicado, o sea, con prioridad, es justamente analizando todos los casos que hemos tenido y los resultados de los congresos, que hay mucho material. Estamos estudiando y tratando de identificar padrones, ¿no? Metodologías que se puede desarrollar a partir de ahí para diseminar en los ecosistemas aliados y en las escuelas de negocio aliadas también. Entonces, en eso estamos, en un grupo grande, como 300 personas se involucraron en eso, un grupo coordinador de cerca de 30 personas, investigadores, y en eso estamos y estamos probando lo que aprendemos en un grupo piloto de estudiantes que estamos empezando ahora en ese semestre con algunos aliados. Entonces ahí creo que por ahí vamos a empezar la próxima década, ¿no? Que estamos planeando acá como de manera más concreta como proyecto, ¿no? Crear las referencias de formación, capacitaciones con todo lo que hemos aprendido en este proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Justo llegamos a las 13, que era el horario un poquito más de lo que habíamos pautado, 45 minutos, así que les agradezco el tiempo, los testimonios